Hola, te doy la bienvenida a mi canal. Soy Samuel Mejía. El presente video es la cuarta parte de una serie de videos que estaré publicando sobre cómo configurar un VPS Linux no administrado para alojar tu sitio web, una base de datos, un servidor de correo electrónico o todos en el mismo servidor. En este video explicaré cómo instalar el servidor de base de datos MariaDB y aplicar configuración de seguridad, como por ejemplo pedir obligatorio conexión cifrada por medio de certificado SSL. Además, explicaré cómo configurar dbeaver, el cual es una aplicación gratis para administración de base de datos, y vamos a configurar para administrar la base de datos MariaDB que instalaremos en el VPS. Comencemos. Partiré desde la última configuración que realicé en el VPS en la tercera parte de esta secuencia de videos. Por ello es importante que lleves la secuencia. Si aún no has visto la primera, segunda y tercera parte, te invito a verlas. Te dejé en la descripción de este video los enlaces para que los veas y lleves la secuencia. Abrimos una terminal. Allí escribimos las instrucciones para conectar al servidor VPS. En este VPS, para conectarme, requiere una llave SSH. Escribo entonces la instrucción para conectarme a mi VPS por medio de la llave SSH. La instrucción es SSH -i. Aquí coloco la ruta completa donde se encuentra mi llave SSH. Luego -p, el número de puerto, en mi caso es 12345. Luego el usuario, en mi caso se llama tu usuario. Luego colocamos arroba y la dirección IP de tu VPS. Ya estamos conectados en el VPS. Vamos entonces a ejecutar la siguiente instrucción para instalar el servidor de base de datos MariaDB. Recordemos que sudo nos permite ejecutar con privilegios de administrador. Luego apt-y install, que nos permite instalar paquetes en Linux. Y el nombre del paquete que queremos instalar es MariaDB Server. Ejecutamos y nos solicita la contraseña del usuario con el que estamos conectados, el cual debe tener privilegios de sudo. Esperamos que se descargue e instale MariaDB. Aquí nos levanta una ventana con un mensaje sobre actualización pendiente del sistema operativo. Pulsamos OK. Aquí nos pregunta cuáles servicios deberían reiniciarse luego de la instalación de MariaDB. Con la tecla Tab vamos directo a OK y pulsamos Enter para continuar. Listo, MariaDB se instaló en el VPS. Ahora debemos ejecutar el script de seguridad de MariaDB. Esto nos hará una serie de preguntas, las cuales responderemos con N o Y. N para indicar no, Y para indicar sí. Primero nos pide la contraseña del usuario root del VPS. La primera pregunta es: cambiar para interruptor de Unix autenticación. Respondemos no. Cambiar la contraseña del usuario root. Si deseas cambiar, responde sí. Yo en este caso responderé no para dejar la clave que ya tenía. Remover usuarios anónimos. Es importante que respondas sí, ya que estos usuarios solo son de prueba. Desactivar conexión remota del usuario root. Es muy importante que respondas sí para impedir conexión remota con el usuario root. Recuerda que el usuario root siempre tiene permisos para realizar cualquier tarea sin restricciones. Entonces es un peligro permitir que desde internet alguien pueda conectarse con el usuario root. La siguiente pregunta es: remover bases de datos de prueba y acceso a ellas. Importante que respondas sí. Y la última pregunta: recargar los privilegios. Responde sí para que aplique los cambios hechos.
Listo, ya completamos el asistente de seguridad de MariaDB. Probemos entonces conectarnos a la base de datos con la siguiente instrucción: sudo mariadb -u es el parámetro para indicar el usuario. Luego colocamos el usuario root. Es posible que te solicite la contraseña del usuario con privilegios de sudo. Bien, como ves, estamos conectados a la base de datos MariaDB. Vamos de inmediato a configurar la conexión cifrada con certificado SSL. Este paso es muy importante cuando de seguridad de datos se trata. Si no cifras los datos, viajarán por internet y cualquiera podrá leerlos con facilidad. En cambio, si habilitas el cifrado SSL, los datos viajarán seguros porque al estar cifrados, nadie podrá entenderlos. No en todas las instalaciones de MariaDB se puede habilitar el cifrado SSL. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprobar que esta instalación sí lo permite. Ejecutamos la siguiente instrucción para comprobarlo. En la primera línea, el nombre de la variable se lee "tiene OpenSSL" y el valor dice sí. Y en la última línea puedes ver la versión de OpenSSL con la que vino instalado MariaDB, y dependiendo de la versión puede que cambie la forma de habilitar esta función. Para este caso te explico los pasos. Primero debemos tener un dominio. Luego, con el dominio vamos a utilizar una aplicación gratis que nos permite generar el certificado SSL. Una vez que tengamos el certificado, lo debemos configurar en MariaDB para habilitar la función SSL. Como dije, para crear el certificado necesitas tener un dominio apuntando a la IP del VPS. En la segunda parte de esta secuencia de videos expliqué cómo comprar y configurar un dominio en el proveedor de alojamiento web Namecheap, el cual utilizo para mis dominios y también para servidores VPS. Lo recomiendo pues me ha ido muy bien con ellos. Además ofrecen precios muy competitivos en todo su servicio. En la descripción te dejo el enlace para que vayas directo a Namecheap y compres tu dominio en caso de que aún no poseas uno. En este video solo iré directo a incorporar un nuevo registro para el servidor VPS de base de datos que estamos configurando. Entonces, si ya tienes un dominio en Namecheap, ve a la opción lista de dominios, entra donde dice administrar, luego en avanzado DNS. Allí encontrarás la opción que dice agregar nuevo registro. Vamos a seleccionar registro tipo A. Entonces escribimos el nombre que queremos para el host de la base de datos. Yo le coloqué DB. Tú puedes colocar otro nombre. Luego escribe la dirección IP de tu VPS. Y finalmente pulsa el icono visto bueno para guardar. Como ves, ahora tengo dos registros en el dominio. El primero que utilicé para configurar el certificado del Tomcat. Y ahora este segundo para el certificado de MariaDB. Volvemos a la terminal. Ahora para generar el certificado. Ejecuta esta instrucción para instalar Certbot, el cual es el programa que generará el certificado con tu dominio. Esta vez yo no la ejecutaré en este VPS porque ya lo instalé cuando configuré Tomcat. Además, ejecuta la siguiente instrucción para permitir conexión entrante por el puerto 80. Tampoco la necesito ejecutar en este VPS porque ya había configurado en el video anterior de Tomcat. Luego se debe recargar el firewall para aplicar los cambios. Ahora consulta la configuración de firewall con esta instrucción. Aquí si la ejecuto
y puedes ver que ya tenía el puerto 80 como permitido. Como dije, en este VPS yo había configurado Tonka para utilizar el puerto 80. Entonces, tengo que detener el servicio de Tonka para poder utilizar la aplicación Servbot. Ejecuto entonces esta instrucción para detener el Tonka. Ahora sí, con la siguiente instrucción ejecutamos Servbot para generar el certificado. El último parámetro es el dominio que acabo de configurar en Namecheap db.tudominio.com. Al ejecutar esta aplicación te pide un correo electrónico, el cual usará para avisarte cuando tu certificado expire, de modo que lo renueves. Los certificados tienen una vigencia de 3 meses. Luego te dice que aceptes los términos y condiciones, lo cual respondemos con Y. Por último, pregunta si deseas recibir campañas y notificaciones en tu correo electrónico, lo cual puedes responder como desees. Yo respondí N para no recibir campañas. Listo, tu certificado ha sido creado. Vamos a ejecutar la siguiente instrucción para encontrar los archivos del certificado que generó. ls-l y la ruta completa donde genera los certificados. Como ves, hay dos directorios. El primero es el directorio que generó cuando configuré el servidor Tonka. El segundo es el que acabamos de generar y vamos a utilizar para MariaDB. Ejecutamos nuevamente ls-l para ver los archivos que están dentro del directorio db.tudominio.com. Aquí están 4 archivos del certificado. Vamos a copiar estos archivos en un nuevo directorio que crearé para MariaDB. Utilizo la instrucción mkdir seguido de la ruta y nombre del directorio que quiero crear. En este caso le llamé PKI. Allí voy a copiar uno a uno los archivos utilizando la instrucción cp. Listo, ya copié los 4 archivos. Estos archivos están en formato PEM, pero MariaDB necesita un archivo en formato KEY. Para crear el archivo en formato KEY que MariaDB necesita, ejecuto la siguiente instrucción. Indico que el archivo que quiero generar es de tipo RSA. En el parámetro "-in" le indico la ruta completa del archivo de certificado pripkey1.pen, a partir del cual generaré el archivo key. Luego, con el parámetro "out", le indico la ruta completa del archivo que quiero generar con extensión key. Le llamé prip.key. Listo, ya generó el archivo. Ahora tenemos que asignar como propietario y grupo de estos archivos al usuario MySQL, que es el usuario con el cual MariaDB se ejecuta. Ya tenemos los archivos necesarios y MariaDB es el dueño. Ahora lo que debemos hacer es configurar en MariaDB de modo que utilice los archivos para el certificado SSL. Para ello utilizamos la instrucción nano, que es un editor de texto en Linux muy fácil de usar. El directorio donde se encuentra el archivo que necesitamos editar es etc mysql mariadb.conf.d y el archivo se llama 50server.cnf. Con las flechas del teclado nos desplazamos para ubicar el texto que necesitamos editar. Las líneas que tienen el carácter numeral no tienen efecto, entonces primero debemos eliminar este carácter para habilitarlas. Debemos sustituir cada variable con la ruta completa y nombre del archivo certificado que le corresponde. Así, SSL SA le corresponde el archivo chain1.pen, SSL cert le corresponde el archivo cert1.pen,
SSL Key le corresponde el archivo Brick Key, que es el archivo RCA que nos tocó generar. Listo, pulsa Control O para guardar y Control X para salir del editor. Con esta configuración, MariaDB está listo para ejecutar SSL. Debemos reiniciar el servicio MariaDB para que tome los cambios. Ahora probamos conectarnos a MariaDB utilizando SSL. Como ves, pude conectarme utilizando SSL, por lo cual la conexión está cifrada. También podemos consultar nuevamente las variables SSL. Observa que ahora en la variable que dice tiene SSL indica sí, y estos son los tres archivos que configuramos con el editor Nano. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una base de datos sobre la cual trabajar y luego configurar DeepBeaver, el cual es una aplicación gratis para administración de base de datos que se ha ganado mi afecto y nos permitirá administrar nuestra base de datos instalada en el VPS. Aquí les mostraré cómo configurar para poder acceder desde internet a la base de datos MariaDB del VPS. Sin embargo, esta configuración no es la adecuada para un servidor de producción. Recuerden que por motivos de seguridad no debemos permitir administrar una base de datos así por internet. Pero comentaré algunos puntos a tomar en cuenta de modo que decidas configurar más adelante aplicando medidas de seguridad más adecuadas para tu VPS. Con la siguiente instrucción voy a crear una base de datos con el nombre appsdmd. Yo le coloqué este nombre, pero puedes elegir otro distinto. Recordemos que al inicio del video configuramos MariaDB para impedir que el usuario root se pueda conectar remotamente. Es decir, que solo puede conectarse con el usuario root desde aquí mismo en el VPS. Si queremos conectarnos por internet, debemos crear un nuevo usuario al cual le otorgaremos permiso para conectarse por medio de internet. Ejecuto entonces esta instrucción para crear el usuario dbvps. También puedes elegir un nombre distinto para el usuario. Ahora, importante, explico en detalle la siguiente instrucción. Primero, le estoy dando todos los privilegios. Esto no es adecuado para producción. Lo mejor es que otorgues solo los permisos necesarios. Por ejemplo, seleccionar, insertar, actualizar y eliminar registros en las tablas, etcétera, etcétera. Solo lo necesario, pero nunca todos los permisos. Como mencioné, lo hago así en este video solo para mostrarles. Segundo, indico la base de datos sobre la cual le estoy otorgando los permisos. En este caso, appsdmd. Además, luego coloco punto asterisco. Asterisco indica que los permisos son para todos los objetos, es decir, todas las tablas, los procedimientos, las funciones, los disparadores, etc. Una configuración de calidad debería asignar permisos seleccionando solo los objetos que no impliquen riesgos de seguridad. Tercero, aquí indico el usuario a quien le estoy otorgando estos privilegios. Además, escribo el carácter arroba y luego coloco un porcentaje. El porcentaje indica que el usuario puede conectarse desde cualquier dirección IP. En un ambiente de producción, lo normal sería indicar aquí la IP exclusiva que puede conectarse a la base de datos. Ejemplo, tienes un VPS donde tienes alojado tu aplicación web y otro VPS donde tienes alojado tu base de datos. Aquí entonces deberías colocar la dirección IP del VPS donde tienes tu aplicación web. Así, este sería el único con permisos para conectarse a tu base de datos. Cuarto, aquí es donde indicamos la contraseña
del usuario que estamos configurando, en este caso dbVPS. Yo le coloqué tu clave 12345, pero debes colocar allí una contraseña fuerte. Quinto, aquí es donde indicamos que se requiere SSL. Esto quiere decir que no permitirá conexión que no tenga cifrado SSL. Como mencioné, la importancia de cifrar los datos es que no se puedan leer cuando viajan por internet. Toma en cuenta estos 5 consejos para más seguridad de tu base de datos. Ejecutamos y está hecho. Ahora debemos ejecutar la siguiente instrucción para que los cambios apliquen. Listo, ahora salimos de MariaDB para continuar con las siguientes tareas. MariaDB se ejecuta por defecto en el puerto 3306. Entonces, si queremos conectarnos desde internet, debemos configurar el firewall para que permita conexión entrante a este puerto. También es posible configurar el firewall de Linux para permitir conexión entrante al puerto 3306 solo a una IP específica, lo cual puedes tomar en cuenta para agregar una capa de seguridad. Por ahora, yo dejaré que permita conexión entrante desde cualquier dirección IP. Ejecutamos entonces la instrucción y recargamos el firewall para que tome los cambios. Vamos a consultar la configuración del firewall. Aquí vemos que efectivamente incorporamos el puerto 3306. Por último, MariaDB por defecto viene configurado para no permitir conexión desde el exterior. Es por ello que debemos editar el archivo que se llama 50server.cnf para cambiar esta regla. Para ello debemos editar la IP 127.0.0.1, lo cambiamos a 0.0.0.0, de modo que así le indicamos que permita conexión desde cualquier dirección IP. Control O para guardar y Control X para salir. Este punto también lo debes tomar en cuenta al momento de aplicar seguridad a tu base de datos. Por ejemplo, colocando allí la dirección IP o las direcciones IP que quieres que permita conexión a la base de datos MariaDB. Bien, ahora reiniciamos el servicio MariaDB para que aplique los cambios realizados. Y ahora sí, estamos listos con la configuración de MariaDB en el VPS. Lo siguiente es descargar y configurar dbeaver para conectarse a la base de datos MariaDB que tenemos en el VPS por medio de una conexión a internet. Entra en el sitio web oficial de dbeaver. Ve a la opción descargar. Allí encontrarás la versión para Windows, Mac y Linux. Yo descargué la de Linux porque es el sistema operativo que yo utilizo. Y esta versión que señalo con la flecha verde viene con Java incluido, de modo que no necesito configurarle Java para que funcione. Como ves, este es el archivo que me descargó. Le digo descomprimir aquí. Allí está el directorio con el programa. Entro allí. Como te decía, ya viene con Java incluido. Entonces puedo ejecutar directamente aquí en el archivo dbeaver. Este es el programa. Vamos a crear una nueva conexión pulsando en este icono. Esto abre un asistente. Aquí seleccionamos la base de datos MariaDB. En esta ventana debemos indicar los datos de conexión. El campo URL no es editable. Debes indicar el nombre del servidor, el número de puerto, el nombre de la base de datos, nombre del usuario y contraseña. Aquí le coloqué todos los datos del servidor MariaDB que está en el VPS que acabamos de configurar.
Luego hay que configurar el driver. Pulsamos allí en el botón. Luego vamos directo a la pestaña Librerías. Como ves, muestra una línea con letras rojas que parece una librería. Las letras rojas indican que no la tiene o que no funciona. Entonces tenemos que descargar y configurar el conector necesario para la base de datos MariaDB. Este conector lo podemos encontrar en la página oficial de MariaDB. Allí entra en el menú Productos, luego en Conectores. Aquí bajamos y buscamos de la lista el conector que corresponde para Java. Lo seleccionamos y pulsamos Descargar. En la descripción te dejé los enlaces para descargar dbeaver y este conector directamente. Como ves, este es el archivo que me descargó. Volvemos al asistente de dbeaver. Pulsamos donde dice Añadir archivo. Seleccionamos el archivo conector que acabamos de descargar. Allí lo incorporó. Yo recomiendo eliminar el conector de letras rojas. Entonces lo seleccionamos y pulsamos el botón Remover. Confirmamos para que lo borre. Listo. Solo tenemos el conector Java que acabamos de descargar y configurar. Pulsamos entonces el botón Aceptar. Vamos ahora a la pestaña SSL. Activamos aquí la casilla para indicar que se debe utilizar SSL para conectarse. Luego, en Avanzados, debes indicar que requiere SSL. Las otras dos opciones tenemos que desactivarlas. Pulsamos el botón Finalizar para guardar la configuración. Ya tenemos configurada la conexión para nuestra base de datos MariaDB. Vamos ahora a probar que se puede conectar pulsando doble clic allí. Esto puede tomar unos segundos dependiendo de tu conexión. Como ves, ya estamos conectados. Desplegamos para ver las bases de datos. Recuerda que solo tenemos una con nombre appsdmd. Tampoco tenemos tablas. Vamos a crear una nueva tabla de prueba. Pulsamos clic derecho y seleccionamos Crear nueva tabla. Aquí tenemos la pantalla para crear tablas. Yo le coloqué como nombre y descripción persona. Luego, con el icono que señalo abajo con la flecha verde, abre una ventana para crear los campos. Yo creé 3 campos: nombres, apellidos y un ID. Para guardar, pulsa en el botón Guardar que señalo con la flecha verde. Esto abre una nueva ventana donde muestra el código SQL que usará para crear la tabla. Puedes copiar este código en caso que necesites ejecutar luego en otro lugar. Pulsa en el botón Persistir para guardar definitivo. Ya la tabla está creada. En la pestaña Datos puedes ver todos los datos de esta tabla. Por supuesto, en este momento no tiene registros. Para agregar registros, pulsamos en este icono y esto habilita la grilla para incluir nuevos datos manualmente. Yo incluí 2. Luego, para que los cambios se guarden, debes pulsar aquí en Guardar. También dispones de una ventana para escribir SQL más avanzado. Lo primero, debes indicar la base de datos sobre la cual vas a trabajar. Esto en el caso de que tengas más de una base de datos. Se ejecuta con la combinación de teclas Control Enter. Luego escribes la consulta que deseas, igual Control Enter para ejecutar. Aquí abajo ves el resultado. Con este programa puedes hacer mucho más, pero lo dejo hasta aquí para no alargar este video. Por último, probemos ahora desde el VPS. Me conecto nuevamente porque se había desconectado por
tiempo de inactividad. Me conecto a la base de datos MariaDB. Le indico que la base de datos es appsdmd. Escribo la misma consulta SQL. Como ves, devuelve los mismos 2 registros que inserté con dbeaver. Hasta aquí este video. Espero que te haya gustado y sea de utilidad para ti. Te pido me regales un like y si estás interesado en recibir notificaciones para nuevos videos que seguiré creando, suscríbete. También activa la campana de notificaciones. Hasta la próxima.